Hola querido espectador, bienvenido a otro viaje al pasado, donde la historia y el misterio se entrelazan para llevarte a un lugar que pocos se atreven a recordar. Hoy exploraremos un sitio cuyo nombre aún hace temblar: Hospital de Bethlehem 1247, internato del horror. Prepárate para adentrarte en los oscuros pasillos de la locura y el sufrimiento, y descubre cómo la mente humana fue tratada hace siglos. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a dar like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras por el tiempo y los secretos que guarda la historia. En el año 1247, en Londres, se fundaba un hospital que con el tiempo se convertiría en sinónimo de terror y maltrato: Bethlehem. Aunque hoy pueda sonar extraño, este lugar no comenzó como un manicomio cruel. Originalmente fue un hospital religioso, pensado para dar refugio y cuidados a los enfermos, como una especie de monasterio dedicado a la caridad. Sin embargo, a medida que los años pasaron, su propósito cambió drásticamente. Aquellos que eran considerados perturbados empezaron a ser internados, muchas veces sin comprensión, sin diagnóstico, simplemente por ser diferentes o problemáticos para la sociedad de la época. Imagina caminar por pasillos estrechos, iluminados apenas por velas, escuchando ecos de gritos que se mezclan con susurros y cadenas. Los pacientes eran tratados como objetos, más que como seres humanos. Las técnicas que hoy nos parecerían crueles y absurdas eran la norma: esposas, camisas de fuerza, celdas frías y aisladas, todo bajo la justificación de curar la mente. A veces, los visitantes venían solo para observar, como si fuese un espectáculo macabro, lo que hizo que Bethlehem también se ganara la fama de ser un lugar donde el sufrimiento se convertía en entretenimiento. Los registros históricos muestran que los enfermeros y encargados, aunque algunos buscaban hacer el bien, muchas veces eran crueles por costumbre o desconocimiento. No había psicólogos ni psiquiatras, solo hombres y mujeres que aplicaban métodos improvisados que hoy nos horrorizarían. La vida de los internos estaba marcada por la rutina estricta, la falta de privacidad y la constante vigilancia. Y sin embargo, entre las sombras de estas paredes surgieron relatos de resistencia, de pacientes que lograban pequeños momentos de libertad dentro de la opresión, ya sea a través del ingenio, la palabra o incluso la complicidad con otros internos. A medida que nos adentramos más en los oscuros corredores de Bethlehem, encontramos historias que parecen salidas de un cuento de terror, pero que están perfectamente documentadas. Uno de los métodos más conocidos era el aislamiento extremo. Pacientes encerrados durante días, semanas o incluso meses en pequeñas celdas sin luz, sin contacto humano, solo con el eco de sus propios pensamientos como compañía. Algunos lograban mantener la cordura, otros sucumbían al miedo y la desesperación, creando escenas que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Hubo casos de internos que eran encerrados en jaulas o atados a camas, bajo la excusa de evitar daños a sí mismos o a otros. Sin embargo, la línea entre cuidado y abuso era difusa. Los cuidadores de Bethlehem aplicaban tratamientos como sangrías, purgas y dietas estrictas, creyendo que podían equilibrar el cuerpo y la mente. Lo que hoy nos parece inhumano, entonces era considerado medicina. Incluso se llegaron a usar baños fríos prolongados para curar la locura, dejando marcas físicas y psicológicas imborrables en los pacientes. Lo más inquietante es que Bethlehem no solo albergaba personas con trastornos mentales, sino también a quienes eran vistos como extraños o rebeldes, mujeres consideradas excesivamente emocionales o hombres que se comportaban fuera de la norma social podían ser internados sin juicio. La combinación de ignorancia, superstición y miedo a lo diferente convirtió al hospital en un verdadero internato del horror, donde la mente era prisionera y la libertad un recuerdo lejano. Sin embargo, no todas las historias eran de sufrimiento.
Algunos internos desarrollaron estrategias para sobrellevar la rutina, inventando juegos, historias compartidas y pequeñas rebeliones silenciosas. Se contaban cuentos entre ellos, como los relatos bíblicos que hablaban de paciencia y resistencia, usando la imaginación para escapar momentáneamente de las paredes grises y las rejas frías. Así, incluso en un lugar de terror, la mente humana encontraba pequeñas grietas de esperanza y creatividad. Entre los innumerables pacientes que pasaron por Bethlehem, algunos dejaron relatos que aún hoy estremecen. Se sabe que a finales del siglo XV y durante el XVI, el hospital empezó a recibir a personas con comportamientos extraños que la sociedad no entendía, y muchos de ellos eran observados casi como animales en un zoológico humano. Los visitantes pagaban para ver cómo los internos caminaban de un lado a otro, hablaban solos o reaccionaban de manera impredecible. Esta práctica macabra le dio a Bethlehem su infame apodo de Bedlam, que llegó a convertirse en sinónimo de caos y locura. Entre los internos había quienes desarrollaban técnicas de supervivencia sorprendentes. Por ejemplo, algunos lograban engañar a los cuidadores fingiendo docilidad mientras escondían objetos o mensajes escritos en secreto. Otros formaban pequeños grupos de apoyo, compartiendo información sobre los horarios, rutinas y debilidades de los encargados, creando así una red invisible de resistencia. Esto demuestra que incluso en medio del horror, la mente humana busca adaptarse y sobrevivir. No podemos olvidar la influencia de la superstición y la religión en el tratamiento de los internos. Muchos eran sometidos a rituales que hoy nos parecerían absurdos o crueles, creyendo que ciertos demonios o espíritus eran los causantes de su locura. La combinación de ignorancia médica y fervor religioso llevaba a procedimientos como exorcismos, baños en agua helada y ayunos prolongados. Todo esto, según los registros de la época, con la intención de purificar el cuerpo y el alma. Algunos relatos de pacientes reflejan una sensación casi poética de resistencia. Una mujer interna, según documentos de principios del siglo XVI, inventaba pequeñas canciones y fábulas sobre pájaros que escapaban de jaulas invisibles. Estos relatos eran compartidos con otros internos y, de alguna manera, les permitían mantener la esperanza y la imaginación viva en un lugar donde la libertad era negada. Incluso en los rincones más oscuros de Bethlehem, la creatividad se convertía en un refugio, un recordatorio de que la mente humana puede encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Con el paso de los siglos, Bethlehem fue cambiando lentamente, aunque no siempre para mejor. En el siglo XVII, la fama del hospital como espectáculo de terror estaba consolidada. Los registros de la época muestran que los visitantes pagaban para observar a los internos en acción, como si fueran exhibiciones públicas. Personas que hoy reconoceríamos como enfermos mentales simplemente estaban siendo estudiadas y entretenidas de manera cruel. La línea entre cuidado y explotación era inexistente. Durante este periodo, algunos médicos comenzaron a registrar observaciones más sistemáticas sobre los pacientes, intentando entender la mente humana, aunque sus métodos eran todavía rudimentarios y a menudo dolorosos. Las cadenas y camisas de fuerza seguían siendo comunes, y muchos internos sufrían castigos físicos por comportamientos que no podían controlar. Sin embargo, también surgieron los primeros intentos de humanizar el trato. Espacios más iluminados, cierta atención a la higiene y pequeños ejercicios terapéuticos. Era un paso lento y tímido, pero representaba un cambio en la manera de entender la locura. Entre los pacientes, algunos eran reconocidos por su inteligencia o creatividad. Hay registros de internos que escribían cartas, componían poemas o incluso inventaban ingeniosas formas de escapar temporalmente de la opresión diaria. Estas historias revelan que, aunque Bethlehem era un lugar de horror, también era un espacio donde la resiliencia humana brillaba en pequeñas y poderosas manifestaciones. Un dato curioso es que, en esta época, Bethlehem empezó a recibir pacientes de distintas clases sociales.
Lo que antes podía considerarse un lugar solo para los pobres o marginados, se convirtió en un internato donde también se encerraba a hijos de familias acomodadas por conductas inapropiadas. Esto generó aún más tensiones. La institución debía lidiar con la presión social mientras mantenía sus métodos de control rígidos. La vida dentro del hospital seguía marcada por el miedo, la rutina estricta y la vigilancia constante, pero también por destellos de ingenio y humanidad que lograban escapar de las rejas y cadenas. Entre las paredes de Bethlehem se registraron historias que parecen más leyendas que hechos, pero que están documentadas. Uno de los casos más recordados es el de un joven llamado Thomas, internado a finales del siglo XVII. Thomas había sido declarado perturbado por su comportamiento inquieto y sus sueños inquietantes, que su familia no podía comprender. En Bethlehem, fue encerrado en una pequeña celda, donde pasaba los días caminando de un lado a otro, murmurando versos y relatos inventados para mantener su mente despierta. A pesar del aislamiento, Thomas encontró consuelo en pequeños detalles: la luz que entraba por una rendija, el sonido de la lluvia golpeando el techo y los murmullos de otros internos como él. Otros pacientes eran forzados a participar en experimentos que hoy nos parecerían brutales. Se realizaban observaciones de conducta, a veces mediante privación de sueño o alimentación limitada, con la idea de estudiar la naturaleza de la locura. Algunos internos sufrían los efectos de estas prácticas por años, dejando marcas físicas y psicológicas que jamás desaparecían. Sin embargo, estas mismas pruebas permitieron que siglos después la ciencia comenzara a entender mejor los trastornos mentales, aunque a un precio humano inmenso. Lo que hace a Bethlehem particularmente fascinante es la dualidad de su historia, un lugar de horror absoluto, pero también un escenario donde la resiliencia humana se manifestaba de formas sorprendentes. Internos que desarrollaban estrategias para comunicarse secretamente, compartiendo historias o pequeños códigos, mostraban que incluso en la oscuridad más profunda, la mente busca escapar, resistir y crear. Esta combinación de crueldad y creatividad convierte a Bethlehem en un testimonio único de la condición humana, donde el miedo y la esperanza coexistían en un equilibrio inquietante. Incluso hoy, al caminar por el sitio que una vez fue Bethlehem, se pueden sentir ecos de estas historias. Los registros, cartas y relatos de internos nos recuerdan que el horror y la creatividad a menudo van de la mano, y que la mente humana tiene una capacidad infinita para adaptarse, sobrevivir y encontrar luz, incluso en los rincones más oscuros de la historia. Entre los muchos internos de Bethlehem, hubo historias que reflejan la diversidad de experiencias dentro del hospital. Una de ellas es la de Margaret, internada a principios del siglo XVIII. Margaret había sido considerada excesivamente emocional y enviada a Bethlehem por su familia, que no podía controlar sus episodios de llanto y desesperación. En la institución fue aislada durante semanas, obligada a permanecer en una celda fría y a menudo humillada por los cuidadores. Sin embargo, Margaret encontró una manera de resistir. Comenzó a escribir pequeños relatos y cartas secretas que escondía bajo las tablas del suelo. Estas historias no solo le permitían mantener su mente activa, sino que también la conectaban con otros internos que compartían sus textos en silencio, creando una red invisible de solidaridad. Otro caso estremecedor es el de Edward, un hombre que mostraba comportamientos erráticos y fue internado sin un diagnóstico claro. Los registros describen cómo lo ataban en una camisa de fuerza durante horas, a veces días, y cómo era observado por visitantes que pagaban por ver la locura en acción. Edward desarrolló un método de resistencia peculiar. Imitaban a los cuidadores en secreto, aprendiendo sus rutinas y anticipando sus movimientos. Con ello lograba pequeños momentos de libertad, como caminar por los pasillos sin ser detectado o comunicarse con otros internos mediante gestos discretos. No todos los casos eran de sufrimiento silencioso. Algunos internos se convirtieron en personajes legendarios de Bethlehem,
William, por ejemplo, era conocido por su aguda memoria y capacidad de recitar largos pasajes de la Biblia y poemas, incluso mientras estaba atado o encerrado. Su habilidad sorprendía a los visitantes y cuidadores, recordando a todos que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la mente humana puede florecer de maneras inesperadas. Estas historias muestran un patrón recurrente. Aunque Bethlehem fue un lugar de dolor, abuso y aislamiento, también fue un espacio donde surgían destellos de ingenio, creatividad y resistencia. Cada interno tenía su propia manera de sobrevivir, y aunque la crueldad parecía dominar, la esperanza y la inventiva se filtraban por las grietas de las paredes y las rejas. Entre los registros de Bethlehem también encontramos historias que parecen salidas de un relato de terror, pero que son absolutamente reales. Un caso notable es el de Sara, internada hacia mediados del siglo XVIII. Sara era vista como una joven problemática por sus familiares y fue enviada al hospital bajo la excusa de curar sus demonios internos. En su celda, aislada durante días, comenzó a desarrollar un comportamiento que hoy llamaríamos esquizofrénico. Hablaba con voces que solo ella escuchaba y dibujaba figuras extrañas en las paredes de su celda. Sin embargo, en medio de su aparente locura, Sara dejó pistas de su extraordinaria creatividad. Sus dibujos, aunque caóticos, contenían patrones y símbolos que otros internos interpretaban como mensajes secretos o formas de resistencia. Otro caso estremecedor fue el de Robert, un hombre que fue internado por mostrar episodios de agresividad, los cuales hoy se podrían entender como resultado de un trastorno de ansiedad severa. Robert pasaba largas horas en la llamada celda de observación, donde era vigilado constantemente. Para soportar la presión y el miedo, comenzó a memorizar historias y fábulas de la Biblia, compartiéndolas en voz baja con aquellos internos que podían escuchar. Estas historias se convirtieron en un refugio para varios pacientes, un pequeño escape de las cadenas y la oscuridad que los rodeaba. No podemos olvidar a Thomasina, una joven cuyo talento para la música se convirtió en su tabla de salvación. Mientras permanecía encerrada, tocaba pequeñas melodías con cualquier objeto que encontraba, y pronto otros internos comenzaron a seguir su ritmo, creando una especie de comunidad improvisada en medio del caos. Así, la música y la creatividad se convertían en herramientas de resistencia frente a la opresión diaria, demostrando que incluso en los lugares más horribles, la mente humana busca formas de sobrevivir y expresarse. Estos relatos muestran que aunque Bethlehem fue un internado del horror, también fue un escenario donde el ingenio, la imaginación y la resiliencia se filtraban entre las grietas de la crueldad. Los internos no solo sufrían, también encontraban maneras de resistir, comunicarse y mantener encendida una chispa de humanidad en medio de un entorno despiadado. Con el paso de los años, Bethlehem comenzó a experimentar cambios que marcaron un antes y un después en su historia. Para finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la presión de la sociedad y los avances incipientes en la medicina hicieron que algunos responsables del hospital comenzaran a replantear los métodos de tratamiento. Las cadenas y celdas de aislamiento comenzaron a usarse de manera más controlada, aunque el miedo y la crueldad aún estaban presentes en gran medida. Uno de los casos más significativos que ayudó a visibilizar la necesidad de cambios fue el de James, un hombre internado a principios del siglo XIX. James tenía episodios de agresividad que hoy comprenderíamos como síntomas de un trastorno mental, pero entonces eran vistos como pura maldad. Su historia se volvió conocida porque los visitantes del hospital observaron su sufrimiento y empezaron a cuestionar los métodos aplicados. Esto generó un debate público sobre la ética del tratamiento de los internos, algo que antes había sido ignorado por completo. A finales de ese siglo, comenzaron a implementarse espacios más abiertos, con más luz natural y mayor contacto con cuidadores que recibían entrenamiento básico. Algunos internos,
como Elizabeth, encontraron alivio en estas mejoras, pudiendo desarrollar actividades como lectura, escritura o trabajo manual, lo que ayudaba a mantener su mente ocupada y a reducir los episodios de desesperación. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, estos cambios representaron un primer paso hacia un trato más humano. Es fascinante notar que muchos de los internos que habían sufrido métodos crueles durante generaciones comenzaron a servir como ejemplo para la formación de nuevas prácticas terapéuticas. Sus historias y testimonios documentados ayudaron a que la sociedad entendiera que la locura no era un espectáculo ni un castigo, sino una condición que requería comprensión, paciencia y métodos basados en la observación científica. Bethlehem, que había sido un internato del horror, lentamente comenzó a transformarse en un lugar donde la atención médica y el respeto por la dignidad humana empezaban a ganar terreno, aunque no sin resistencias y errores a lo largo del camino. A medida que avanzaba el siglo XIX, Bethlehem comenzó a tomar un rumbo más cercano a lo que hoy entendemos por un hospital psiquiátrico moderno. Los registros muestran que se incorporaron métodos de observación sistemática, intentando clasificar los diferentes tipos de enfermedades mentales. La figura del médico comenzó a cobrar mayor importancia, no solo como vigilante, sino como alguien que podía estudiar, comprender y proponer tratamientos más humanos. Entre los internos de esta época surgieron casos que ilustran tanto la brutalidad que persistía como la resiliencia que nunca desapareció. Margaret, una mujer internada por episodios de depresión profunda, encontró en la escritura su forma de sobrevivir. Sus cartas y poemas se convirtieron en un testimonio de cómo la creatividad puede florecer incluso en las condiciones más adversas. Por otro lado, John, un hombre diagnosticado con un comportamiento violento, fue objeto de observaciones clínicas que, aunque rudimentarias, permitieron entender mejor ciertos trastornos y sentar las bases de futuros tratamientos. Los cambios en Bethlehem no fueron instantáneos ni completos. Algunos internos seguían siendo atados o aislados, y la falta de conocimientos médicos seguía causando sufrimiento. Sin embargo, ya se empezaba a distinguir una diferencia crucial: la intención de comprender y tratar, en lugar de simplemente castigar o exhibir. Esto abrió la puerta a un nuevo capítulo en la historia del hospital, donde los casos extremos y las historias de resistencia de los pacientes comenzaron a ser documentados con detalle, y muchos de esos relatos llegaron hasta nosotros como testimonios de horror y coraje. Los relatos de esta época muestran que incluso dentro de un lugar que había sido símbolo de terror, la humanidad y la inventiva podían encontrar pequeñas grietas de luz. Pacientes que antes eran ignorados o exhibidos comenzaron a recibir atención más enfocada, y la narrativa de Bethlehem empezó a transformarse, aunque de manera lenta, hacia un futuro donde la locura se intentaba comprender, no solo temer. Al llegar a finales del siglo XIX y principios del XX, Bethlehem había dejado atrás en gran medida su reputación como internato del horror, aunque nunca olvidó su pasado. Los métodos crueles y las exhibiciones públicas fueron eliminados, y se adoptaron tratamientos más humanos basados en la observación científica y la comprensión de la mente. La historia de este hospital nos recuerda que incluso los lugares más oscuros pueden transformarse, y que la humanidad, la creatividad y la resiliencia de los internos jugaron un papel crucial en esa transformación. Bethlehem es hoy un testimonio vivo de cómo la historia nos enseña lecciones poderosas: la importancia de la empatía, del conocimiento y del respeto por la mente humana. Los relatos de Thomas, Margaret, Sarah, Edward y tantos otros nos muestran que, aunque el miedo y la crueldad puedan dominar un lugar, la esperanza y la inventiva siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Es un recordatorio de que la humanidad puede florecer incluso en los entornos más adversos, y que nuestra capacidad de resistencia y adaptación no tiene límites. Así,
El hospital que una vez fue símbolo de terror, de sufrimiento y de incomprensión, terminó convirtiéndose en un espacio donde la ciencia, la humanidad y la compasión comenzaron a prevalecer. La historia de Bethlehem nos deja una enseñanza universal. Nunca subestimes la fuerza de la mente humana, porque incluso en medio del horror puede brillar la luz de la creatividad y la esperanza. Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia, no olvides suscribirte al canal y dar like. Cada historia que compartimos es una ventana al pasado, y tú puedes ser parte de este viaje por los secretos y misterios que el tiempo guarda. Porque aquí, en nuestro canal, cada historia te invita a soñar, reflexionar y descubrir lo que muchos quisieron olvidar.